Muy buenas tardes para todos, bendiciones. Aquí estamos en su programa Palabra de Vida. Shalom, bendiciones para todos. Así es. Hoy vamos a conversar, hoy nos metemos en su casa para conversar con usted y darle una palabra que sé que va a impactarles. Queremos decirles que nos impactó a nosotros y a nosotros nos produjo cambios en nuestra vida, en nuestro ministerio, y esto va a seguir corriendo, es algo inevitable, pues la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos el Espíritu hablará a los corazones de cada uno de nosotros, y eso es lo que ha provocado un interés, un deseo, y vamos a hablar sobre la mente en construcción. La mente tiene que ser reconstruida. Nosotros fuimos construidos para ser sacerdotes, adoradores, para ser fieles al Padre en toda la esencia, pero nos desviamos en algún momento de la historia de nuestra vida, desde un comienzo nos desviamos, cometimos faltas, cometimos errores. Adán y Eva pues pecaron y de ahí vino consecuencias, de ahí vinieron grandes cosas que sucedieron. Ahora, tenemos que ser reconstruidos. Ciertamente es un tema que hemos tocado, ciertamente es un tema que nos ha impactado, y quiero irme al libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, es un versículo muy conocido que dice que conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y quiero que veamos entonces. Tiene conexión con el programa de la semana pasada. Correctamente. En el cual hablamos acerca de las estructuras mentales. Entonces queríamos hacer un breve recuento y la primera lámina nos habla de un breve resumen, pues, para que quienes no pudieron sintonizar el programa anterior tengan una relación de cuál era el tema que precede a este. Así es. Por cierto, quiero, bueno, primeramente mi esposa ahí vino, como ustedes ven, muy bonita, como siempre, ella muy preciosa. Y quiero mandarle saludos porque sería, ¿verdad? Quiero mandarle saludos a Hilda Cabral, que está en Medellín, Colombia, a Jessy, que está en Cúcuta. Saludos para ustedes, saludos también a Ofelia Barinoto y Carlos Barinoto en Perú, a Carmen Ramos en Perú también, y bueno, en Brasil también nos están viendo, y varias personas que nos han escrito aquí a nivel nacional. La idea de este programa es siempre darle la gloria al Señor, a Yahweh, y poderles decir que queremos ser lo más transparentes, lo más sinceros, y lo que queremos es que se conozca, se dé a conocer sobre todo la palabra del Señor, la palabra original, y eso es lo que vamos a tocar. Vamos a la primera lámina, ¿sí? Hablando sobre lo original, ¿sí? Esa lámina la tocas tú, ¿no? En la primera lámina tenemos algo que nos habla acerca de las estructuras en la mente, ¿no? El tema de hoy es la mente en reconstrucción, pero podemos entender, según lo que hablamos en el programa pasado, que el ser humano a medida que crece va generando una serie de pensamientos o ideas, y esto está aquí en la mente, y todo eso tiene que ver con aquello que nos rodea, costumbres, tradiciones, es decir, nuestra cultura. Ahora, hay estructuras positivas, muy positivas, y hay estructuras que no son tan positivas porque ellas nos llevan no a la verdad y a la raíz de las cosas, sino que nos dispersan, nos distraen, y de algún modo pueden generar que no haya un cierto paso o avance a cosas aún mayores que Dios tiene reservadas para nosotros, porque de hecho todo el que cree en el Señor y sigue su palabra, sigue sus principios, es un bendecido del Padre. Pero el Padre quiere niveles mayores niveles de profundidad, y eso se logra cuando dejamos ciertas estructuras atrás y mantenemos aquellas que tienen que ver con los principios y valores que nos ha enseñado nuestro Padre en su palabra. Entonces, por eso es que el pastor citaba, Frank, en Juan 38, Juan 8:32, y esto es como, bueno, meterse al agua. Vamos a empezar ahora a meternos al agua y profundizar. Estábamos dentro del mar, pero empezamos como ya a ir a lo profundo, ¿no? Es correcto, ahora empezamos a meter un poquitico más hondo, y la intención, vuelvo y repito, es conectarnos nuevamente en la verdadera raíz, Yo quisiera que fuéramos a la diapositiva número 2, la lámina número 2. ¿La tenemos por ahí? La 3, entonces sería la 3.
este caso. La número 2 nos estaba hablando del versículo y nos hablaba de que acercarnos a la escritura original. La escritura original. Es acercarse a la verdad. Vamos a hablar sobre esto. Vamos primero a ir por partes. Vamos a la escritura original. La escritura original tiene que ver con el verdadero idioma que se manejó en ese tiempo, en ese momento. No es igual, y de estos días yo lo explicaba, los que tienen oportunidad de escuchar el programa en la radio, 96.7, a las 5:45 de la mañana y 11:45 de la noche de la semana pasada, hablamos sobre la adoración, y en una parte de la adoración hablé sobre la paternidad, lo que significa la paternidad en el griego y lo que significa la paternidad en el hebreo. En el hebreo es Abba, y en el hebreo significa una conexión, una relación, una definición establecida en un lazo de amor. Abba, papito, es una relación eficaz, es una relación poderosa. En el griego, padre es simplemente autoridad, y es una autoridad puesta, y puede ser colocada por hombre o puede ser colocada por Dios, pero no lleva al nivel de relación. Entonces, los estudiosos de la palabra, en aquel momento fueron escritas pues todos estos temas donde sabemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh. La palabra fue manipulada por muchas décadas y por muchas manos, pasó por muchas manos. Esto no quiere decir que la palabra que hoy tengamos en día no esté de una forma desviada, no. Simplemente son los mismos principios, pero pasaron por muchas manos. Y en esas manos que pasaron hubo traducciones. Traducciones, por ejemplo, del hebreo al griego, y del griego al latín, y del latín al castellano, tal cual como hoy tenemos la Reina Valera, la versión Reina Valera, que es la versión del oso, ¿no? Antiguamente, por cierto, se celebraron estos casi 500 años de la primera edición de esta Biblia que hoy tenemos, que es una de las más populares que existe. Ahora, muchos hermanos pues me han dicho, pastor, pero es que ese orden no altera el producto. Bueno, yo les puedo decir con mucha humildad y con mucho corazón dado al Señor, de que sí puede ser algo donde no podamos sacar lo rico o lo profundo de la palabra. Por ejemplo, hablamos de Abba, ya les di la definición de Abba, y que quiere decir padre, pero les di la definición de padre en el griego. O sea, el griego es un idioma que se utilizó para conquistar naciones, fue un idioma universal, como hoy lo puede ser el inglés. En esa época era el idioma más popular, pero el original hebreo es la raíz, es la base. Y si el mismo Padre se manifestó en esas letras, en ese vocabulario y en esa expresión, que no solamente es una liturgia, sino es una expresión espiritual, por algo fue atacada y por algo fueron escondidos y fueron rotos y fueron desaparecidos muchos textos bíblicos originarios en hebreo. Entonces, de allí vienen muchas cosas que aún están por descubrirse. Hubo cosas que se ocultaron, hubo cosas que hoy, gracias al poder magnífico del Señor Creador, se están descubriendo, y hay una nueva reconstrucción, y por eso el tema le colocamos reconstrucción de la mente, porque en estos tiempos que parecen ser grises para muchos, está empezando a salir la luz, y la verdadera luz a relucir. Así que esperamos entonces que usted esté allí sentado. Pronto regresamos en 3 minuticos aquí en su programa Palabra de Vida. Bendiciones. Bienvenidos nuevamente a su programa Palabra de Vida, y nuestro tema de hoy, en reconstrucción de la mente, o la mente en reconstrucción. El programa pasado estábamos hablando de las estructuras mentales y de todo esto que se va formando a través de nuestro crecimiento como seres humanos, todo eso que nos rodea y que tiene una influencia
en eso que pensamos, en las decisiones que tomamos, en que pensamos cómo deben de ser las cosas o cómo deben de hacerse. Y a raíz de esto hablábamos acerca de los principios de la palabra y que estos deben ser los que realmente, conforme a lo original, deben de estar cimentados en nosotros para que podamos tomar las decisiones y seguir el camino que el Padre Todopoderoso quiere que sigamos. Por allí. En ella estamos hablando acerca de qué es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a lo original. Dice, al conocer las raíces hebreas, ¿sí? Porque de allí es que parte toda la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Es la cultura que el Padre eligió para enmarcar su palabra, sus principios, sus estatutos y todo lo que debería de regir la vida de nosotros como hijos. Cuando conocemos esas raíces hebreas de nuestra fe, porque no son separadas para nada de nuestra fe, no hemos sido quizás bien inmersos en esa cultura de entender qué es esa raíz hebrea, de donde proviene nuestra fe. Imagínense el padre de la fe, Abraham, y todos los demás que les fue contado por justicia aquello que hicieron por la fe, ¿sí? Se abre algo diferente para nosotros y quisiera que colocáramos nuevamente la lámina que teníamos allí. Dice, recibimos más luz del Padre Eterno en la verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando estuvimos en los caminos y nos enteramos de todo esto, que había un Padre todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, y que Él un día, ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a morir por nuestros pecados y a resucitar para darnos vida eterna? Pues nos enteramos de una verdad maravillosa, magnífica para nuestra vida. Entonces el Señor quiere que vayamos creciendo, el Padre Eterno quiere que vayamos creciendo en profundizar, en conocer aún más. Una verdad que ya conocimos, una verdad que nos libertó, una verdad que trajo nueva vida a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra vida, así como seres humanos que somos. Pero quiere renovarnos, quiere darnos más luz de la que ya hemos recibido. Así que les pedimos que por favor se preparen, aquellos que ya están en el camino de la fe, y también así los que no han estado y no lo han probado, para que en ambos casos no cierre su mente, para que no genere una estructura o no prevalezca en usted la estructura anterior, sino la estructura que debe permanecer. Cuando hablamos de estructura hablamos de una organización de cosas, ¿verdad? En este caso una organización de nuestras ideas, y Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Así que les pedimos que se preparen para este programa en el que pues todos nos vamos a enriquecer, porque de lo que damos de gracia, de eso somos llenos, y todo esto proviene del Padre, como para que nadie se gloríe. Todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, todos conocemos hasta cierta parte las cosas, y es voluntad de Él que vayamos creciendo cada día más, ¿verdad, pastor? Así es. Es su voluntad como Padre, bendecir. Así es, bendecir y transmitir el mensaje correcto con la estructura correcta, ¿verdad? Y reconstruyendo la mente correctamente. Amén. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 15 al 16. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y dice la palabra donde se había criado. ¿Dónde se crió el Mesías? En Nazaret. En Nazaret. ¿Dónde queda Nazaret? Por allá. ¿Queda en dónde? Una cultura muy diferente a la nuestra, ¿no? En una cultura, en unas costumbres, pero queda en la raíz del centro donde se edificó y se hizo la palabra realidad. Si vamos a la profundidad del Mesías, es el verbo hecho carne. Entonces cuando aquí vemos y dice, y enseñaba en las sinagogas, ¿quién? ¿Quién enseñaba? Ahí estamos hablando de Yahshua. El verbo hecho carne, Yahshua. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. ¿Sabemos cuál es el día de reposo? El Shabbat. El Shabbat. Que lo practicamos, lo honramos, lo veneramos en el sentido de que es un día bendecido por el Padre. Es un día que es glorificado para hacer la voluntad del Padre, y aparte es una fiesta solemne. Si hay gente que practica fiestas solemnes en el estado de Nueva Esparta, yo lo felicito, pero tiene que hacer el Shabbat, porque esa es la primera fiesta solemne que el Padre nos ordena. Si usted va a hacer la Yom Kippur, la fiesta de la Pascua, todas son de bendición, pero la primera fiesta que ordena el Padre, si hace fiesta solemne, tiene que ser la fiesta del Shabbat. Está entre sus mandamientos. Está en su cuarto mandamiento.
pueden ver Éxodo capítulo 3, versículo 20. Si nos vamos a la cultura del pueblo judío, pues ellos tomaban el sábado como ese día de reposo. Por lo tanto, si estamos hablando de que Jesús, al que le llamamos pues por mucho tiempo Jesús, sí, pero que ahora sabemos que su nombre originario en hebreo es Yeshua, entonces entendemos que él estaba en esa cultura, esas eran sus costumbres. Claro. Entonces, ¿cómo rechazar la cultura de aquel que nos fue dado para libertarnos? Diría alguien por aquí en este lugar, dirían, bueno, pero es que esa era su cultura, pastor, usted lo está diciendo. Sí, pero es que resulta que el que nos indica la palabra, su cultura, tiene que ver con su raíz. Yo a mis hermanos les digo, bueno, perfecto, entonces el tallo que dice el Señor en el capítulo 11 de Romanos, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Que fuimos nosotros injertados o que ellos injertaron a nosotros? Injertados nosotros en el tallo. ¿En qué tradición nos tenemos que injertar a nosotros? ¿En qué palabra nos tenemos que injertar nosotros? ¿En qué cultura tenemos que injertarnos a nosotros? Entonces dicen, no, que tú pudieras pensar o pudieras decir que estamos judaizando. No. El Mesías no vino a judaizar, el Mesías fue a abrir las compuertas a toda criatura y vino a establecer, precisamente a quitar la acepción de personas. Porque no es tradición de hombre. Por supuesto. Sino mandamientos del Padre. Por supuesto, y como entonces, si estamos hablando de que tenemos que aprender a reconstruir, bueno, entonces dime, ¿quién tiene que reconstruir a quién? ¿Será que el Señor se tiene que reconstruir a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, o nosotros debemos sujetarnos a lo que dice la palabra, sujetarnos a lo que dicen los mandamientos, lo que dice la Torá? Y la Torá, no hay que tenerle miedo, ese nombre Torá simplemente es instrucciones, mandamientos. Adaptarnos a eso si amamos a nuestro Mesías, si amamos a nuestro Padre. Y sí estamos en el periodo de gracia, pero el periodo de gracia es simplemente absorber el perdón del Padre, no por otra causa que no sea su justificación, que fue puesta a través de ¿qué? De la entrega en la cruz. Pero esa justificación que tenemos para amarrarnos y decir yo soy salvo por la entrega del Mesías en la cruz correctamente, no dice que nosotros no debemos cumplir con los estatutos, con los mandamientos y con los preceptos bíblicos. Porque es como decir, tomar parte de la ley lo que me gusta, tomar parte de la Biblia lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que no me conviene, yo lo pongo en un rincón. Pero ¿qué dice la palabra de Yahweh? Dice que cada uno entregará cuentas ¿de qué? De lo que hizo y lo que no hizo, ¿verdad? Pero entregaremos cuentas en base de qué. La pregunta es ¿en base de qué? A sus instrucciones. De lo que usted opine, lo que yo opine o lo que el Señor estableció. Lo que Él dijo, lo que Él escribió. Entonces es importante que nosotros tengamos ese sentido de ser animados y de cambiar. Si hay algo que no sabemos, hay algo que no dominamos, si hay algo que desconocemos, bueno, está bien, hermano, amado, está bien, pero trata en lo posible, con humildad en el corazón, pidiéndole la dirección al Padre, orándole al Padre, metiéndote con Él, quebrantado si es posible, y vas a ver que el Señor te va a hablar y te va a decir lo que te va a decir. Quiero continuar la lectura. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer. Quiere decir que era una costumbre para él el día de reposo. Era una respetar costumbre. El día de reposo, sujetarse. Es que él mismo dice que él es el Shabbat. Claro. Entonces cuando las personas interpretan que él es el Shabbat, dicen, no, es que todos los días es Shabbat. Sí, todos los días es para adorar al Padre, todos los días es para bendecir al Padre, todos los días tú tienes que glorificar al Padre, eso es cierto, pero Shabbat quedó escrito en la palabra que era el día de reposo para él. Y Él eligió ese día para que nosotros reposemos de nuestras obras. Mira, está maravilloso nosotros lo que hemos experimentado con el Shabbat. Y ya tenemos un minutico allí para despedir, ¿verdad? Pero vamos a continuar en el próximo bloque. Y ha sido una bendición para nuestra vida. De verdad es el perfecto orden de Dios. Es como que, bueno, hay 7 días. 6, trabaja todo lo que tú quieras, pero me respetas el Shabbat. Y como uno sabe que lo dices papi, entonces uno dice, papi, está bien. Tú vas a poner la mano en
qué sé yo, en cualquier cosa que se te ocurra de trabajos adicionales que te generan un afán, que no te permiten estar en lo que el Padre quiere que tú estés ese día apartado para Él, inmediatamente tú dices, no, sí es verdad, Señor, que este día es para ti. Si amamos al Padre, tenemos que celebrarlo como lo dice, solemnemente. ¿Qué significa solemne? Solemne significa que se celebra en los cielos y se celebra en la tierra. Así como se celebra, así como se celebra la Pascua, la trompeta, el día de la trompeta, la fiesta de la trompeta. Y hablamos cuando hablamos. Eso es correcto. Vamos y venimos porque no nos... Sí. El tiempo no nos da, pero ya venimos, ya regresamos. Regresamos entonces a su programa Palabra de Vida, Reconstruyendo la Mente. Iba a decir Evangelio en la Calle. Evangelio en la Calle es el programa. Por radio, 96.7. Sí. Bueno, hablando sobre este tema, es preciso acotar aquí que el Señor es un Dios de orden. Él ordenó la tierra. En Génesis dice que Él ordenó la tierra estaba desolada, estaba vacía, ¿verdad? Y Él siguió avanzando y siguió colocando el orden divino, lo que es el orden divino. El Señor quiere en estos tiempos que así como se le llama y lo llaman sus ángeles, sus querubines allá en el cielo, y nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza y fuimos diseñados para ser adoradores en espíritu y en verdad, le llamemos como se le llama en los cielos, como los ángeles le llaman en los cielos. Y por eso es que para Él no hay nada oculto. No existe nada oculto para el Señor y no hay nada que Él no pueda desmentir. O sea, Él es el dueño, Él es soberano y Él hace como Él quiere. Simplemente pues sí está probando nuestro corazón humilde para ver hasta qué punto podemos retener o podemos seguir avanzando. El nombre de Él verdaderamente es Yahweh. Y aquellos que se les hace un poquito extraño, yo los entiendo, no los juzgo, no los critico por nada, simplemente quiero hablarles con un corazón humilde y de servidor, de siervo. Esto es como que cuando usted le coloquen allí una bandeja de alimento, ¿verdad? Un banquete. Banquete. Hablamos ahorita en el corte, que nos inviten a un banquete. Que nos inviten a un banquete y usted diga, ya caramba, comimos una primera parte de ese banquete, ya nos sirvió el Padre ese primer plato hermoso que fue cuando entramos a su camino y conocimos tantas cosas. Así es. Pero ahora viene el servidor y nos dice, oye, viene la segunda parte de este banquete, te lo traigo, y que uno le diga, no, porque yo estoy acostumbrado a comerme nada más lo que yo estoy acostumbrado a comerme. Yo no como de eso, yo no he comido de eso nunca lo he visto. Yo lo que como es pura yaca. La yaca es sabrosa. Te quiero mostrar otras cosas más sabrosas. Claro, hay otras cosas más que podemos incluir a eso que ya conocemos. Soy fanático de la yaca, por favor en diciembre acuérdense que nos gusta la yaca. Bueno, vamos entonces a Éxodo, que es la lámina número 5, Éxodo capítulo 3, versículo 14 al 16. Soy un pastor que le gusta la comida, ¿vieron? Dice así, voy a hacer una comparación, quiero que arriba ustedes lean, no me voy a quitar la lámina por favor, porque la lámina no va a servir para hacer esta comparación. Arriba podemos ver que dice Biblia Kadosh, que es la Biblia israelita, hay como 4 o 5 Biblias que vienen del fundamento hebreo, y podemos ver la famosa Biblia Reina Valera, que fue, transcrita, copiada por los masoretas, fue pasado después por el idioma griego, y luego fue pasado al latín, y del latín después fue pasado al castellano. Entonces vamos a ir comparando ciertas cosas. ¿Para qué? Para que vayamos hoy profundizando en el tema. Dice entonces, Éxodo capítulo 14, dice en la Biblia Kadosh. Capítulo 3, versículo 14 al 15. Dice Elohim dijo a Moshe. Elohim, ¿qué significa Elohim? Dios. Elohim es Dios. Bueno, está bien, hasta ahí Moshe, respondió a Moisés. Perfecto. Yo soy, seré el que soy, arriba en la Kadosh. Y abajo dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Y dice arriba, en la Kadosh, dice ahí. Y añadió, aquí en lo que dirás, esto es lo que dirás a los hijos de Israel. Yo soy.
me ha enviado a ustedes. Ahora, después sigue, me ha enviado a ustedes. Elohim, además, dijo a Moisés, Yahweh, y ahí donde quiero que hagamos ahí un paréntesis, Yahweh, en la pronunciación, abajo dice que es Dios, ciertamente. Yahweh dice, y ahí al lado tenemos abajo, por cierto, las letras hebreas, ¿sí? Y su significado de esas letras en el castellano. ¿Qué significa cada letra o qué identifica cada letra en el castellano? Dice, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Jacob, de Isaac, el Elohim que me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Y quiero que hagamos allí otro paréntesis. Este es mi nombre para siempre. Cuando él dice, este es mi nombre para siempre, no lo está diciendo Moisés. Lo está diciendo el mismo Yahweh. Así es. Yahweh está diciendo, este es mi nombre para siempre. ¿Cuál es su nombre? Arriba, por favor, dice Yahweh. No Esta es una conversación del Padre Todopoderoso con Moisés. No dice por ningún lado Dios. No estamos diciendo que Dios... Sabemos ¿verdad? que es Dios porque Elohim significa Dios. Elohim es una parte de su dimensión, Elohim, pero el nombre, que es lo que queremos resaltar, su nombre es Yahweh. Yo puedo hablar de Elohim precisamente, pero el nombre de mi Padre y de tu Padre Celestial es Yahweh. Ese es el nombre. Y entonces, abajo, donde vemos entonces, este es mi nombre para siempre, fue modificado por Jehová. Vean abajo donde dice en el versículo 15 que fue modificado por Jehová. Dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Entonces aquí de repente pero no dice el nombre Yahweh arriba. Y fíjense que es el nombre eterno, divino, es el nombre que nadie puede cambiar. Fue el nombre que fue escrito con los dedos de nuestro Padre en las piedras del Sinaí. ¿A quién se le ocurriría cambiar este nombre? ¿A quién se le ocurriría cambiar el nombre de Jehová? Pero buscando más profundamente, y lo vamos a hablar la semana que viene. Corrección, ¿a quién se le ocurriría cambiar el nombre de Yahweh por cualquier otro? Por cualquier otro nombre. Sea Jehová, sea cualquier cosa, pero el nombre del Eterno es Yahweh. No hay, y que alguien venga y diga que es lo contrario. O sea, nadie puede objetar eso. Decir, eso está objetado, eso no es así. No, ese es el nombre. Ese es el nombre en Israel. Cuando usted viaja a Israel, ustedes le van a decir Yahweh. Comercialmente, hablándolo popularmente, bueno, Jehová. Ahora, yo quiero darle el significado a Jehová. Se lo vamos a mostrar la semana que viene. Pero quiero adelantarles parte del significado de Jehová. Y no estamos hablando acá que la gente cuando dice Jehová lo dice porque no lo tiene claro precisamente. Claro. O a propósito, no sabe. O lo diga a propósito por desagradar al Padre. Nosotros no estamos diciendo, y quiero aclararlo, cuando usted está leyendo la palabra, usted está tratando de hacerlo ya para el Señor, pero yo quiero amarle diciéndole, para que usted siga amando más al Padre, es el nombre Yahweh. Ese es el nombre de Él, no hay otro nombre. Y el nombre del Mesías es Yahshua. No hay otro nombre dado a los hombres, Yahshua. Después lo vamos a hablar la semana que viene, pero quiero decirle el significado de Jehová. En la concordancia de Strong, donde aparecen varios idiomas, el griego, el hebreo, aparecen infinidades de idiomas y aparecen infinidades de Biblias. Eso es un programa que usted lo puede comprar y usted va a verificar allí. Y en Strong, usted coloca la palabra Jehová y usted busca el significado. No recuerdo si es la 5772 Strong, que es una referencia. Tengo que buscarle para la próxima semana, se lo prometemos. Pero allí, mis hermanos, van a conseguir que la palabra Jehová era el nombre que le daban los filisteos al Dios, al Elohim de Israel, a Yahweh.
O sea, los filisteos, los que eran enemigos, por lo menos David que peleó con Goliat, ¿quién representaba a Goliat? Los filisteos. Los filisteos llamaban a Yahweh, no le decían Yahweh, le decían Jehová. Y le voy a decir qué significa Jehová. Jehová significa Dios de destrucción. Para ellos, para los filisteos. Para los filisteos. ¿Por qué le llamaban así? Porque sencillamente cuando precisamente los israelitas, que no eran poderosos en armas ni en cantidad de personas, ellos siempre terminaban ganando la batalla, porque Yahweh Sabaoth, Yahweh, que es el nombre de los ejércitos, siempre utilizaba su estrategia para acabarles. Entonces los filisteos le llamaban Jehová. Nos están diciendo que el tiempo... Nosotros sí, por mucho tiempo también le llamamos así, pero sí, nunca es tarde para nos están diciendo conocer. Que el tiempo, pues, vamos al cuarto bloque y terminamos esto, porque es como Eclesiastés, llegó el tiempo de hablar el verdadero nombre. Bendiciones. Amén. De vuelta aquí con Palabra de Vida y nuestro tema de hoy, mente en reconstrucción. En el bloque anterior estábamos haciendo una comparación acerca de los capítulos y versículos en Éxodo 3, del 14 al 15, y hacíamos una especie de comparación entre los versículos de la Biblia Reina Valera, que es la que comúnmente utilizamos, ¿sí? Y la Biblia Kadosh, que es una Biblia traducida del hebreo al español. Tenemos una lámina por allí bien interesante, que es la número 6, en donde explicamos un poquito más acerca del nombre de nuestro Padre. Entonces, fíjense, cuando nosotros vemos en nuestras Biblias, cuando ustedes quieran, pásense por ese capítulo 3, versículo 14 al 15, y allí van a ver cómo se establece una conversación entre Dios, el Padre eterno, y Moisés, en donde él le revela a Moisés su nombre y le dice: así le dirás a los hijos de Israel, porque Moisés le pregunta: bueno, ¿y quién diré quién me envía con este mensaje? Entonces, bueno, les vas a decir que yo soy el que soy. Y cuando dice eso, escribe una serie de siglas allí, ¿verdad? En español, la forma en la que se transcribió el nombre del Eterno al español es YHWH. ¿Sí? Eso es en español, conforme a nuestro abecedario, ¿sí? Pero como se escribe realmente su nombre en el original hebreo, es esa imagen que tenemos allí. Son símbolos, ¿sí? Que se escriben de derecha a izquierda, a diferencia como escribimos nosotros, pues que escribimos de izquierda a derecha. Ellos es la otra forma, ¿sí? Y pues tenemos allí la pregunta, entonces, ¿cómo se pronuncia eso? Porque en realidad en el original, si nos vamos toda esa cantidad de años, de tiempo atrás, ¿sí? Cuando ellos tenían esa orden de Dios, lo que aparecía allí era ese símbolo que ustedes ven allí. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros que somos venezolanos para poder pronunciar eso? Porque yo tengo a mi papá y yo sé que mi papá es Dios, yo sé que mi papá es sanador, yo sé que mi papá es eterno, sé que mi papá es todopoderoso, sé todos los títulos de mi papá. Eso es como que si yo tuviese un papá y resulta que mi papá es abogado, es juez, es ingeniero, yo sé que es el ingeniero, que es el juez, que es el abogado. Pero si es mi papi, yo tengo que saber el nombre de mi papito. Entonces, qué interesante saber el nombre de papá y de nuestro Padre eterno. Vamos a volver allí un momentito a la lámina. Tenemos la simbología del nombre en hebreo. Y entonces, ¿cómo se pronuncia la lámina número 6? ¿Cómo se pronuncia? Y tenemos que se pronuncia Yahweh. Yahweh. Cuando vamos a nuestra Biblia Kadosh, que usted la puede descargar vía internet, ¿sí? Vemos que la palabra que vamos a encontrar allí en Éxodo 3, del 14 al 15, va a ser la palabra que ustedes ven en letras mayúsculas, Yahweh, pero esa no es la forma de escribir el nombre, puesto que la escritura original es la que tenemos en la imagen de arriba. Sí, eso simplemente nos habla de la pronunciación, pero incluso cuando yo abro mi Biblia Kadosh y veo ese Y-A-H-W-E-H, digo, wow, ¿y esto cómo se pronuncia? ¿Cómo es esto? Porque yo no tengo relación ni estoy relacionado con esto. Bueno, la pronunciación es como lo que usted ve al lado que está entre paréntesis, Yahweh, porque la W
que viniera siendo pues esa sigla que usted ve allá arriba, que es a ver, 1, 2, 3, la tercera de derecha a izquierda, ¿sí? La pronunciación de esa no es como la W que nosotros estamos acostumbrados a pronunciar aquí. Ellos la pronuncian como una U. ¿Okay? Como una U o como una B. Como una U. La pronuncian como una B en el hebreo moderno. En el hebreo moderno, pero y le dicen Yahvé. En el paleohebreo es como una U. Pero en el paleohebreo, que era el que estaba desde el principio. El original. El original, es Yahweh, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el significado de su nombre? Yo soy o seré el que soy, haciendo referencia a que Él tiene existencia por sí mismo, porque Él es la vida, Él es la vida y Él no existe por nadie, sino por Él mismo, es su propia esencia. Eso significa, yo soy el que se sostiene a sí mismo, yo soy el sustentador de todas las cosas, y eso lo vemos en Apocalipsis cuando dice todas las cosas fueron hechas para Él y por Él fueron hechas. Él es la vida misma. Cuando Yahshua dice, yo doy mi vida, nadie me la quita. A veces tenemos una mala percepción, y esto es necesario aclararlo, pastor, con respecto a la cultura judía, hebrea, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Vemos esas películas fabulosas, como por ejemplo como la de la Pasión del Mesías, que le dicen, también le llaman español. Mel Gibson le costó, no voy a decir prestigio, ganó prestigio con esto, pero se echó a mucha gente de enemigos, porque es que yo quiero aquí hacer un paréntesis aquí, disculpa pastora que te interrumpa, pero esto que estamos haciendo, y lo están haciendo otros hermanos, no somos los únicos, hay otros hermanos que lo están haciendo en el mismo sentido, en el mismo sentido espiritual. Estamos rompiendo, abriendo brechas. Entonces, de abrir brechas, él abrió brechas, hablando una verdad. Sí. Y eso siempre va a traer, tal vez en una situación un poquito de incomodidad para algunos, pero realmente vale la pena el esfuerzo. Sí, qué maravilla cuando una persona que no conoce de la palabra ve esta película y se entera de algo que pasó que le compete, que es su salvación, porque todos necesitamos un salvador, aunque haya gente que considere que no lo necesita, pero ya esa es una decisión particular de cada quien. Entonces, ¿a qué nos íbamos? A el ejemplo estábamos hablando es decir, de toda la parte de la transculturización, de todo lo que se fue abolido. El Señor vino y dijo, no he venido a abolir la ley, no he venido a abolir nada, he venido a cumplirla. No vine a quitar una coma ni una tilde. Entonces, si vemos en la palabra que Él no vino a quitar una coma ni una tilde, ¿a quién se le ocurriría quitar no una coma ni una tilde, sino agregar vocales y cambiar el propósito del nombre santo proclamado por Él mismo y escrito con sus dedos? ¿A quién se le ocurriría? La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió? Ya me acordé, pastor, y no se me va a pasar, y le doy las gracias al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que Él nos ayuda en todas las cosas. Yo ahorita mientras el pastor hablaba, yo decía, Señor, yo sabía que yo tenía que decir algo. Padre, recuérdame qué era lo que yo tenía que decir, qué era. Y ya el Espíritu me lo trajo. Dígalo. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Fíjense, hay un pensar en mucha gente. Cuando vemos esta película, encajonamos a la gente, a la familia judía, ¿verdad? En los que ellos, los malucos que dijeron que sí, que crucificaran a mi Señor. Ojo, los discípulos de Yahshua, de nuestro Salvador, eran judíos. Solamente uno, que era Lucas, que era el que era médico, que no era judío. Pero de resto los demás eran judíos. Ya va, espera un momento. ¿Y de dónde era María? Que se llama en realidad Miriam. ¿De dónde era José, que es José? Pues era de allí. Entonces nosotros no podemos agarrar que porque vimos en la película que el mismo pueblo no lo reconoció y dio su voto para que sí, crucifícanlo, ¿sí? Vamos a encasillarlos a todos y a decir, no, todos los judíos son malos. ¿Qué es eso? No. El pueblo judío es un pueblo de bendición. Ahora, que algunos estuvieron en contra de Yahshua, ¿sí? En ese mismo contexto, algunos estuvieron en contra y dieron su voto, pero al final no sabían que lo que estaban haciendo era todo un propósito del Padre. Pero estaba escrito, era un propósito. Entonces, no todos
eran igual. Y por eso es que no podemos tener adversión, ¿sí? Adversión con respecto al pueblo judío, porque pues esos son los orígenes, de nuestro Señor. Bueno, estamos entonces, regresamos. Sí, estamos en el cuarto bloque, ya tengo entendido. Estamos en el cuarto bloque. Pero no vamos a tener hoy video. No vamos a tener video. Pues, quiero decirles entonces que... Creo que nos quedó una lámina por allí, no sé. No sé si quedó una lámina por allí. No sé si por allá... ¿Quedó una lámina? Ajá. ¿Qué sucedió entonces? Pues ya nos mandaron a... Para resumir, pues hubo una combinación y de verdad se las pasamos en el próximo programa. Hubo una combinación entre los textos hebreos originales más los textos de las traducciones que vinieron a posteriori en griego, en latín. Eso fue una mezcolanza, ¿sí? Sí. Entonces, una mezcolanza de la bendición divina que venía del original, más palabras que fueron colocadas después, no vamos a decir que con mala intención, ¿verdad? Intentando explicar algo, pero lamentablemente pues... Y quiero decirles que también ahí hubo un propósito. Amén. Porque todos son llamados, todos somos llamados, pero escogidos a hacer la obra. No todo el mundo quiere ser escogido, y más cuando nos toca este tipo de situaciones. Quiero decirles que en el próximo programa vamos a terminar y vamos a continuar esto. Queremos decirles que les bendecimos, que les queremos mucho, que nuestra fe sigue siendo en el Mesías, nuestra fe sigue siendo en la gracia, en la posición de amor hacia el Señor, hacia nuestro prójimo, pero queremos seguir reconstruyendo, hablando sobre los principios, para que todos vayamos allí apilando, vayamos afirmando una verdadera fe aún más poderosa de la que aún no se ha conocido, que hemos conocido y que se conoció, pero que vamos a conocer aún más. Amén. Así que nos despedimos. Y circuncidados todos en el corazón, para la gloria de Mashiach, por su corazón, gracia. Porque ahora la circuncisión es en el corazón. Y nos vamos. Bendiciones. Hasta un próximo programa de Palabra de Vida que te dará fruto. Yahweh les bendiga. Bendiciones. Amén.